Alejandro entró al salón y la puerta se cerró con un portazo que retumbó en sus oídos. Javier estaba allí, con una sonrisa helada que cortaba el aire. Alejandro dijo: ¿Cómo pudiste? Sus manos temblaban mientras la traición le golpeaba el pecho. «¿Qué imperio? ¿En qué impases que hicimos es nuevo?» Le comía sábanas sin que se le golpeaba el pecho. Clara lo miraba, impotente, sin saber si intervenir. Ricardo permanecía en la sombra, su silencio cómplice más doloroso que cualquier palabra, tonto. Alejandro retrocedió, el corazón en llamas, mientras su voz interior susurraba verdades que dolían más que el golpe físico. Viejo Alejandro se desvanecía en recuerdos de confianza y lealtad rota ponta. Alejandro juró, apenas en un susurro, que nadie lo volvería a herir así, jamás. Alejandro se refugió en la terraza, el viento golpeando su rostro mientras el mundo parecía desmoronarse. Recordó las risas compartidas con Javier, los secretos confiados, y cómo cada uno se transformó en cuchillos en su espalda. Clara lo buscó, su presencia un hilo de esperanza, pero Alejandro apenas pudo mirarla. Cada palabra de su voz interior lo empujaba a no ceder, a no olvidar. El silencio de la ciudad contrastaba con la tormenta interna que ardía en su pecho. Alejandro cerró los ojos y juró que la traición no quedaría impune. Alejandro recordó cada mentira que Javier había sembrado, cada traición disfrazada de amistad. Su corazón dolía al pensar en la confianza que se desangró lentamente. Ricardo, oculto, observaba desde la distancia, sin intervenir. Alejandro se sentó, las manos apoyadas en las rodillas, intentando recomponer los pedazos de sí mismo. Su voz interior le gritaba que debía actuar, que la venganza se estaba gestando. Viejo Alejandro se desvanecía con cada recuerdo, dejando espacio al fuego que empezaba a arder dentro de él. Alejandro escuchó pasos detrás de él. Clara se acercaba con cautela. Sus ojos brillaban con preocupación y lealtad. Alejandro levantó la vista y la vio, respirando hondo, tratando de contener la tormenta que lo consumía. «No puedo confiar en nadie más», murmuró, más a su voz interior que a Clara. La brisa nocturna agitaba su cabello y su chaqueta, mientras el eco de las traiciones resonaba en la terraza. Alejandro cerró los puños y reafirmó su juramento. La justicia sería suya, aunque el precio fuera su propia paz. La noche avanzaba y Alejandro permanecía solo, mirando las luces distantes. La traición había abierto un abismo dentro de él, pero también había encendido una llama de venganza. Su voz interior susurraba planes, estrategias, recordándole cada injusticia cometida. Alejandro se levantó lentamente, decidido, sus ojos reflejando un fuego inextinguible. Sabía que su camino hacia la recuperación comenzaba con el enfrentamiento inevitable. Cada respiración lo acercaba a la transformación, de víctima a vengador. Alejandro se sentó frente a la chimenea, observando cómo las llamas danzaban mientras Clara se acercaba con cautela. Recordó los momentos de confianza compartida con Javier, y cómo esa cercanía se había convertido en traición. Su corazón dolía al pensar que nadie estaba completamente a su lado, pero la presencia de Clara le ofrecía un hilo de esperanza. «Debo recomponerme», murmuró, respirando hondo, mientras su voz interior le recordaba que el camino hacia la venganza requería claridad. Viejo Alejandro parecía susurrarle que la inocencia se había perdido y que solo la determinación podría salvarlo de sí mismo. Clara se sentó frente a Alejandro, acercando una taza de té caliente que temblaba en sus manos. Sus ojos reflejaban preocupación y lealtad, recordándole que aún existían quienes podían confiar en él. Alejandro aceptó la bebida, pero no habló. Su mente estaba atrapada en la traición, repitiendo cada palabra y gesto de Javier. La voz interior lo empujaba a no olvidar, mientras viejo Alejandro lloraba silencioso por la pérdida de la confianza. Alejandro cerró los ojos, dejando que la calidez del té y la presencia de Clara lo anclaran por un momento, antes de que la tormenta interna volviera a rugir. Alejandro caminaba por el jardín nocturno, la brisa fría azotando su rostro mientras recordaba cada promesa rota. Clara lo seguía en silencio, respetando su necesidad de soledad de mundo. Cada flor y sombra parecía recordarle los engaños de Javier,
y cómo la traición había perforado el núcleo de su confianza. Su voz interior insistía en que debía mantener la calma, que cada emoción contenida sería un arma futura. Viejo Alejandro se desvanecía lentamente, dejando paso a una versión más alerta, más calculadora. Alejandro inhaló profundamente y se prometió que ninguna traición futura lo sorprendería de la misma manera. Alejandro se detuvo junto a un estanque, su reflejo ondulando en el agua. Cada fragmento de su pasado con Javier parecía girar en espirales dentro de su mente. Clara se sentó en un banco cercano, silenciosa pero firme. Alejandro comprendió que su dolor era más profundo que la rabia. Era una pérdida de identidad, de confianza y de inocencia. La voz interior le recordó que debía aprender de cada cicatriz, que cada lágrima contenida fortalecía su resolución. Viejo Alejandro observaba impotente, mientras Alejandro respiraba hondo y sentía cómo la determinación reemplazaba al desconsuelo. La noche se volvió más silenciosa, pero Alejandro sentía el latido de la venganza crecer en su pecho. Clara lo observaba, comprendiendo sin palabras que su transformación apenas comenzaba. Cada recuerdo de Javier, cada mentira revelada, se convertía en combustible para la determinación que quemaba dentro de él. Alejandro cerró los ojos, respirando hondo, mientras la voz interior susurraba planes que aún no había formulado. Viejo Alejandro desaparecía definitivamente, dejando paso a un hombre decidido a recuperar su dignidad y asegurar que la traición nunca quedara impune. Alejandro caminaba por las calles desiertas, cada paso resonando como un martillo en su mente. Javier prosperaba mientras él se consumía en cenizas. Ricardo había desaparecido, y Clara apenas podía seguirlo. Alejandro recordaba las traiciones menores, los rumores sembrados, cada puerta cerrada frente a él, ponto. Su corazón ardía, pero su mente buscaba estrategia. La voz interior insistía en que cada error pasado se transformara en fuerza. Alejandro respiró hondo y prometió que no volvería a caer, que cada obstáculo sería respondido con precisión calculada. Las cartas estaban sobre la mesa, cada aliado le había dado la espalda, cada confianza había sido traicionada. Alejandro cerró los ojos, recordando la humillación que había sufrido frente a Javier. Su furia crecía con cada pensamiento, mientras Clara lo seguía en silencio, intentando calmarlo. La voz interior no le permitía descansar. Le susurraba planes de respuesta, estrategias que lo convertirían en más que un hombre traicionado. Viejo Alejandro se desvanecía, y en su lugar surgía un Alejandro más frío, más calculador, listo para enfrentar la injusticia que lo rodeaba. Alejandro observaba cómo Javier celebraba su poder desde el balcón de su mansión. Cada risa del traidor era un puñal invisible, y cada logro recordaba la caída de Alejandro. Clara intentaba persuadirlo de no actuar impulsivamente, pero Alejandro sentía cómo la rabia lo consumía y alimentaba su resolución. La voz interior le recordaba que debía esperar el momento perfecto, que la paciencia era la clave de la venganza. Viejo Alejandro miraba impotente, pero la versión calculadora de sí mismo comenzaba a trazar cada movimiento para que la traición no quedara sin respuesta. Cada intento de Alejandro por acercarse o confrontar a Javier terminaba en fracaso. Las puertas se cerraban, los aliados desaparecían, y el mundo parecía inclinarse en su contra. Su frustración era palpable, y la voz interior le recordaba que cada error era una lección. Alejandro respiraba con dificultad, cada pensamiento un martillazo de rabia y estrategia. Viejo Alejandro apenas se asomaba entre los recuerdos, mientras la versión calculadora y fría de sí mismo crecía de sí mismo. Alejandro juró que no habría derrota que lo detuviera, que cada caída le enseñaría cómo levantarse más fuerte. Alejandro volvió a su apartamento, exhausto y herido, mientras la ciudad seguía indiferente a su dolor. Cada derrota lo quemaba desde dentro, pero también fortalecía su determinación. Clara permanecía a su lado, recordándole que no estaba solo. La voz interior le susurraba planes más precisos, estrategias que convertirían cada humillación en victoria futura. ganaba aquella una humillación en victoria futura. Viejo Alejandro desaparecía,
dejando paso a un hombre decidido, frío y meticuloso. Alejandro cerró la puerta, respirando hondo, y prometió que la próxima vez no habría fallo, que la justicia sería suya, sin importar el costo. Alejandro encontró un viejo cajón que Javier había olvidado. Dentro, cartas y documentos que revelaban secretos ocultos, motivos que jamás habría imaginado. La traición no era solo personal, sino un plan cuidadosamente elaborado para destruirlo. Alejandro sintió cómo el mundo se tambaleaba y la ira se mezclaba con asombro. Clara se inclinó a mirar, sorprendida, mientras la voz interior le decía que la venganza no era solo posible, era inevitable. Viejo Alejandro apenas susurraba, impotente ante la magnitud de la revelación. Alejandro respiró hondo y juró que nadie escaparía del peso de su justicia. Cada documento que Alejandro leía revelaba secretos más crueles de Javier. Mentiras disfrazadas de amistad, planes de traición meticulosamente ejecutados y motivos que cortaban como cuchillos. Clara sostenía su mano, intentando ofrecer consuelo, pero Alejandro apenas sentía empatía. La indignación dominaba. La voz interior lo incitaba a no vacilar, a transformar el dolor en fuerza. Viejo Alejandro desaparecía aún más, mientras su versión calculadora y fría absorbía cada detalle, trazando un mapa de venganza precisa que nadie podría detener. La revelación más cruel llegó cuando Alejandro descubrió que Ricardo había sido cómplice silencioso, ayudando a Javier a ocultar la traición. Cada recuerdo de confianza se desmoronaba como castillo de arena. Alejandro se quedó en silencio, respirando profundamente, mientras la voz interior susurraba que cada aliado caído reforzaba su resolución. Viejo Alejandro desaparecía por completo, dejando paso al hombre decidido a no permitir que la traición quedara sin castigo. Alejandro levantó la cabeza y miró a Clara con determinación. La venganza comenzaría pronto. Alejandro comenzó a trazar cada paso, cada movimiento, cada posible reacción de Javier. La voz interior era un susurro constante de estrategia y paciencia. Clara se mantuvo a su lado, ofreciendo apoyo sin cuestionar. Alejandro sentía cómo el fuego de la venganza reemplazaba toda duda. Viejo Alejandro ya no existía. Cada lágrima y cada cicatriz emocional se convertían en armas precisas. El mundo parecía más claro, cada obstáculo un componente de un plan mayor, y Alejandro juró que Javier pagaría por cada mentira, cada traición, sin escapatoria posible. La noche cayó y Alejandro permaneció despierto, repasando cada detalle descubierto. Cada traición, cada mentira, cada gesto de Javier se grababa en su mente, con precisión quirúrgica. Clara se inclinó y susurró palabras de aliento, mientras la voz interior le recordaba que la venganza ya no era un deseo, era su destino. Alejandro cerró los ojos, respirando hondo, y sintió cómo la transformación se completaba. Viejo Alejandro desaparecía definitivamente, dejando paso al hombre frío, calculador y decidido, listo para enfrentarse a Javier sin margen de error. Alejandro irrumpió en la mansión de Javier, sus pasos firmes resonando en el pasillo vacío. Cada rincón recordaba traiciones pasadas, y cada sombra parecía murmurar secretos olvidados. Javier lo esperaba, confiado, con una sonrisa arrogante. Alejandro respiró hondo, apretando los puños, mientras la voz interior le recordaba que no había vuelta atrás. Clara permanecía detrás de él, su apoyo silencioso un recordatorio de que no estaba solo. Viejo Alejandro ya no existía. Solo quedaba el hombre decidido a enfrentar al traidor y recuperar lo perdido. Javier intentó minimizar la situación con palabras frías y sarcásticas, pero Alejandro lo interrumpió. Su voz firme y cargada de rabia. Todo termina hoy. Cada palabra golpeaba con fuerza, reflejando años de dolor y traición. Clara lo observaba, conteniendo la respiración, mientras la voz interior reforzaba su resolución. Alejandro avanzó, cada paso medido y seguro, transformando su ira en precisión, sabiendo que cada golpe verbal y emocional debía derribar la máscara de Javier. La confrontación se volvió física. Alejandro empujó a Javier contra la pared, cada movimiento controlado, medido. Cada herida infligida se devolvía. Cada palabra cruel se reflejaba en la mirada del traidor.
Clara intervenía solo con gestos, asegurando que Alejandro mantuviera la estrategia sin perder el control. La voz interior gritaba instrucciones, guiando cada acción. Alejandro sentía el peso de cada cicatriz, de cada recuerdo de humillación, transformándose en un impulso imparable hacia la justicia. Alejandro dominaba la situación. Cada intento de Javier de recuperarse era inútil. La humillación que él había sufrido durante años se devolvía con precisión quirúrgica. Clara respiraba con alivio al ver cómo la justicia parecía alcanzarlo todo. La voz interior de Alejandro recordaba cada traición, cada mentira, mientras su mirada fija atravesaba a Javier, asegurándose de que comprendiera la magnitud de su derrota. Viejo Alejandro se desvanecía completamente, dejando al vengador frío y calculador, asegurando que la caída de Javier fuera total, punto con tía. El último golpe fue silencioso, pero devastador. Alejandro se apartó, dejando a Javier desarmado y derrotado, su arrogancia hecha cenizas. La voz interior susurraba que la venganza se había consumado. Clara se acercó y tomó la mano de Alejandro, compartiendo un momento de alivio y reconocimiento mutuo. Alejandro respiró hondo, sintiendo la mezcla de triunfo y vacío que la justicia había traído. Viejo Alejandro había desaparecido por completo, y solo quedaba el hombre que había transformado el dolor en poder, asegurándose de que ninguna traición quedara impune. Alejandro caminaba solo por la terraza, la ciudad iluminada extendiéndose ante él. Cada victoria había tenido un precio, la venganza estaba completa, pero el vacío permanecía. Clara permanecía cerca, en silencio, reconociendo que la fuerza de Alejandro había cambiado su esencia. La voz interior le recordaba que ningún castigo devolvería lo perdido, que la paz era efímera. Alejandro respiró profundamente, sintiendo cómo la calma y la soledad se mezclaban en un peso nuevo. Viejo Alejandro había desaparecido, y solo quedaba un hombre marcado por el dolor y la justicia consumada. Dentro de su apartamento, Alejandro repasaba los momentos recientes, cada paso que lo había llevado a derrotar a Javier. La emoción de la justicia se mezclaba con la sensación de pérdida. Clara lo observaba, comprendiendo que la victoria no llenaba todos los vacíos. La voz interior le recordaba que la transformación era irreversible, que la sombra de viejo Alejandro nunca regresaría completamente. Alejandro cerró los ojos, reconociendo la complejidad de la victoria. Triunfo, pero también soledad, cicatrices y reflexión sobre lo que la venganza realmente le había costado. Alejandro salió al balcón, dejando que la brisa nocturna acariciara su rostro. La ciudad parecía indiferente a la tormenta que había vivido, y eso lo hacía reflexionar sobre lo que realmente había logrado. Cada sonrisa de Clara recordaba que aún había humanidad alrededor de él, aunque la cicatriz de la traición permaneciera. La voz interior susurraba que la venganza había cerrado un ciclo, pero que la vida continuaba con nuevas decisiones y desafíos. Alejandro respiró hondo, sintiendo que la paz era frágil, pero posible si la elegía conscientemente. En silencio, Alejandro caminó por la habitación, cada objeto recordándole los momentos que lo habían definido. La victoria no eliminaba la sensación de vacío, ni borraba las cicatrices internas. Clara se sentó cerca, ofreciendo compañía sin palabras, un ancla emocional. La voz interior le recordaba que la justicia había sido servida, pero que la vida requería reconstrucción y decisiones nuevas. Alejandro cerró los ojos, comprendiendo que cada acción dejaba huella, y que ahora debía enfrentar la paz con la misma determinación que la venganza. La noche terminó con Alejandro mirando por la ventana, la ciudad bajo sus pies y la venganza consumada en su mente. Sentía alivio, pero también un peso nuevo. La transformación había sido completa. Clara lo acompañaba, silenciosa pero presente, recordándole que aún existía la posibilidad de reconstrucción. La voz interior le susurraba que cada decisión futura tendría la fuerza de esta experiencia. Viejo Alejandro se había desvanecido definitivamente, y el hombre que quedaba entendía que la victoria tenía un precio, y que la vida continuaba, marcada pero firme, frente a la incertidumbre que venía. Alejandro salió al balcón con la primera luz del amanecer, sintiendo el aire fresco en el rostro. La ciudad despertaba sin conocer la tormenta que había atravesado.
Clara permanecía a su lado y la voz interior le recordaba que cada cicatriz lo había fortalecido. Alejandro respiró profundamente y por primera vez en mucho tiempo sintió que la paz estaba cerca, aunque el recuerdo de la traición seguía vivo. Viejo Alejandro se desvanecía por completo, dejando un hombre que había aprendido a convertir el dolor en fuerza y la traición en lección. El recuerdo de Javier aparecía en la mente de Alejandro como una sombra lejana. Como una sombra lejana. Cada traición, cada mentira, había quedado atrás. Alejandro sonrió levemente, consciente de que la justicia había sido servida, pero que la vida continuaba. Clara lo observaba con admiración y cariño, sabiendo que el hombre frente a ella ya no era el mismo. La voz interior lo felicitaba en silencio, mientras Alejandro se prometía que no permitiría que nadie volviera a herirlo de la misma manera. Su determinación estaba completa, su transformación irreversible. Alejandro cerró los ojos y recordó cada lágrima, cada noche de desvelo y cada mentira descubierta. Su cuerpo y mente habían soportado la tormenta y ahora emergía un hombre completo, aunque marcado. Clara tocó su brazo suavemente, un recordatorio de la humanidad que todavía existía. La voz interior susurraba que la fuerza provenía del dolor superado y que la justicia era solo el comienzo de un futuro definido por sus propias decisiones. Alejandro respiró hondo, sintiendo que la transformación era definitiva. Un último recuerdo de Javier cruzó por la mente de Alejandro, y esta vez no hubo ira, solo claridad. Alejandro comprendió que su poder residía en la calma y la inteligencia, no en la rabia. Clara sonrió, sabiendo que la tormenta había terminado y que Alejandro estaba listo para enfrentar cualquier desafío futuro. La voz interior confirmaba que la transformación estaba completa. La víctima había desaparecido y el hombre decidido a vivir, según sus reglas, había nacido. Alejandro respiró profundamente, disfrutando del aire fresco del amanecer, mientras el mundo parecía esperar su siguiente movimiento. Alejandro levantó la mirada al cielo y susurró para sí mismo: «Nunca volverán a herirme». La frase resonó en la quietud del amanecer, un eco de fuerza y resolución que marcaría su camino futuro. Clara sonrió, orgullosa de la transformación que había presenciado. La voz interior permanecía tranquila, un recordatorio de que la lección estaba aprendida. Viejo Alejandro ya no existía, y el hombre frente al mundo era firme, seguro y libre, listo para cualquier desafío que viniera. La historia cerraba con un instante eterno de poder, determinación y paz ganada con precio.